Me eché a reír cuando el agente judicial me entregó aquellos papeles. No porque hubiera algo gracioso, sino por la varilla de titanio que tengo en la columna y que me había mantenido postrado en una cama, boca arriba, durante los últimos 4 meses. Me temblaban las manos mientras leía la primera línea. Notificación de acción legal, acoso y seguimiento. Mi exmujer, Patricia, me demandaba por perseguirla por toda España, presentándose en su lugar de trabajo en Madrid, en el chalet de su hermana en la Sierra de Guadarrama y a las puertas de su clínica de fisioterapia en Valencia. Las fechas estaban todas allí, precisas y condenatorias. De marzo a junio de 2024. Justo los mismos meses en los que yo había estado recuperándome de una cirugía de fusión espinal en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid. Mi nombre es Roberto Herrera. Tengo 61 años, 3 menos que en el relato original, y hasta que esa demanda aterrizó en mi regazo, pensaba que el capítulo más difícil de mi vida ya se había escrito. Mi empresa de construcción se había hundido 3 años antes, cuando nuestro cliente principal entró en concurso de acreedores, debiéndonos 840.000 euros. El efecto dominó lo destruyó todo. El negocio, nuestra casa en Pozuelo de Alarcón, mis 28 años de matrimonio con Patricia y, finalmente, mi salud. El estrés me había comprimido las vértebras de tal forma que, para el pasado febrero, apenas podía mantenerme en pie. La cirugía era la única opción. Pero esto es lo que hacía que la demanda fuera tan absurda que casi resultaba cómica. Durante cada una de las fechas en las que Patricia afirmaba que yo la había estado acosando, yo estaba en una cama de hospital en la 7ª planta de La Paz, incapaz de caminar más de 3 metros sin desplomarme. Mi cirujano, el Dr. Patel, había sido muy claro con los tiempos de recuperación. 12 semanas mínimo antes de intentar subir escaleras y 16 semanas antes de volver a conducir. La demanda llegó en la semana 17. Llamé de inmediato a mi abogado, Gabriel Chen, que se había encargado de mi proceso de quiebra y conocía toda la amarga historia de mi divorcio. Cuando le leí las alegaciones por teléfono, hubo una larga pausa. Roberto, en realidad estas son buenas noticias, dijo finalmente. ¿Buenas noticias? Mi exmujer me acusa de acoso criminal. Buenas noticias porque tienes pruebas irrefutables. No pudiste haberlo hecho. Los registros del hospital, las hojas de enfermería, las cámaras de seguridad. Estuviste monitorizado las 24 horas durante 4 meses. Este caso se desestimará en 5 minutos. Yo quería creerle, pero Gabriel no había visto lo que yo había encontrado en el sobre. Patricia había incluido 12 fotografías impresas a color. En cada una de ellas, un hombre que se parecía a mí de forma inquietante aparecía en segundo plano. Misma altura, alrededor de 1,85 metros, misma complexión, aunque yo había perdido peso durante la recuperación. Las mismas entradas en el cabello canoso y las mismas gafas de montura fina que yo llevaba usando 15 años. En una foto tomada frente a un Starbucks en la Castellana, el hombre incluso llevaba una chaqueta azul marino idéntica a una que yo tenía. Tiene fotos, Gabriel. Alguien que es exactamente igual a mí. Hubo otra pausa. Envíamelas por correo. Nos ocuparemos de esto. Mientras tanto, empieza a documentar todo. Registros hospitalarios, lista de visitas, todo. Pasé esa tarde revisando mi móvil, cada mensaje de texto, cada registro de llamadas, cada correo desde febrero hasta junio. Mi hija, Amaya, me había visitado 2 veces por semana. Mi hijo, Miguel, había volado desde Londres una vez. Mi hermano, Tomás, venía cada domingo. Más allá de eso, mi círculo social durante esos meses consistía enteramente en enfermeros, fisioterapeutas y el anciano de la cama de al lado que veía concursos de televisión a todo volumen. La demanda exigía 200.000 euros en concepto de daños por angustia emocional y solicitaba una orden de alejamiento.
La fecha del juicio se fijó para el 15 de agosto, a 6 semanas vista. La abogada de Patricia había presentado la demanda en Valencia, a 3 horas y media de mi piso en Madrid. Solo el viaje hasta allí sería una agonía para mi espalda. Aquella noche no pude dormir. No por el dolor, aunque había de sobra, sino por la absoluta injusticia de todo aquello. Patricia y yo tuvimos nuestros problemas, es cierto, el fracaso del negocio lo envenenó todo entre nosotros. Ella me culpaba por no tener mejores contratos, por confiar en la gente equivocada y por perder la vida cómoda a la que se había acostumbrado. Para cuando pidió el divorcio, apenas podíamos estar en la misma habitación. Pero acoso. Seguimiento. Ese no era yo. Nunca lo había sido. Saqué una lupa y volví a examinar las fotos. En la toma del Starbucks de Madrid, el rostro del hombre era parcialmente visible de perfil. El parecido era asombroso. Misma nariz, misma mandíbula. Pero algo no encajaba. La forma en que estaba de pie, con los hombros ligeramente encorvados hacia adelante. Yo había pasado meses en rehabilitación aprendiendo a mantenerme erguido para proteger mi columna. La postura de ese hombre estaba mal. Mañana contactaré con el Departamento de Archivos de La Paz. Conseguir copias de todo me llevó 3 días y el pago de las tasas administrativas correspondientes, pero valió la pena. Eran 416 páginas que documentaban cada minuto de mi estancia hospitalaria. Ingreso el 12 de febrero a las 6 de la mañana, una cirugía de 9 horas, complicaciones postoperatorias con una infección que requirió una estancia prolongada en la UCI, traslado a la planta de recuperación el 28 de febrero y el alta el 8 de junio, exactamente 117 días después del ingreso. Los registros de enfermería eran especialmente detallados. Cada 4 horas, un enfermero comprobaba mis constantes vitales, registraba la medicación y las comidas. Estuve con goteo de morfina las primeras 3 semanas, no pude caminar al baño sin ayuda durante 6 semanas y no salí de la planta del hospital hasta la semana 14, cuando me bajaron en silla de ruedas para un TAC. Gabriel revisó todo y programó una llamada con la abogada de Patricia, una mujer llamada Judith Belmonte. Escuché por el altavoz mientras Gabriel exponía nuestra defensa. Señora Belmonte, mi cliente estuvo hospitalizado durante todas las fechas mencionadas en su demanda. Tenemos registros médicos exhaustivos que demuestran que era físicamente incapaz de estar en Madrid, la Sierra o Valencia durante esos meses. La voz de Judith era cortante. Señor Chen, tenemos pruebas fotográficas y testimonios de testigos oculares. 6 personas distintas confirmaron haber visto al señor Herrera en esos lugares. 6 personas identificaron a alguien que se parecía a mi cliente. Hay una diferencia significativa, replicó Gabriel. Las fotografías son bastante claras, dijo ella. Y debería mencionar que también tenemos registros de llamadas telefónicas inquietantes a mi cliente durante este periodo. Llamadas desde el número de móvil del señor Herrera. Se me cayó el alma a los pies. Había llamado a Patricia exactamente 2 veces durante mi estancia en el hospital. Una para informarle de la cirugía y otra para decirle que había sobrevivido. Ambas conversaciones duraron menos de 2 minutos y fueron puramente informativas. ¿Qué llamadas?, pregunté, rompiendo mi silencio. Señor Herrera, qué placer escucharle, dijo Judith con un tono cargado de sarcasmo. Mi cliente recibió 17 llamadas desde su número entre marzo y junio. Sabiamente, ella decidió no contestar ninguna. Sus mensajes de voz eran perturbadores. Eso es imposible. Compruebe los registros telefónicos, dije. Hice 2 llamadas a Patricia en 4 meses. Tenemos sus registros telefónicos, señor Herrera. Cuentan una historia muy diferente. Tras terminar la llamada, Gabriel parecía preocupado. Necesitamos conseguir tus registros de Movistar de inmediato y tenemos que averiguar quién es ese doble. ¿Me crees, verdad?
¿Crees que no hice esas llamadas? Pregunté. Creo en los registros del hospital, pero alguien se tomó muchas molestias para que pareciera que fuiste tú, respondió. Esto no es un acoso aleatorio. Es un ataque dirigido. Solicité mis registros de llamadas esa misma. Mientras esperaba a que llegaran, empecé a pensar en quién querría incriminarme. La quiebra de la empresa había generado muchos enemigos. Subcontratistas que perdieron dinero, proveedores con deudas impagadas, incluso antiguos empleados que se quedaron en el paro. Pero habían pasado 3 años. ¿Por qué venir a por mí ahora a través de Patricia? Entonces recordé algo. Durante una de las visitas de Amaya en abril, mencionó que Patricia tenía un nuevo novio, alguien que había conocido en su club de lectura en febrero, justo antes de mi operación. Amaya no lo conocía, pero decía que Patricia parecía más feliz de lo que había estado en años. ¿Cómo se llamaba? Pregunté entonces. Daniel algo. Daniel Maxwell, creo. Busqué Daniel Maxwell en Google relacionado con Valencia y Madrid. Nada relevante. Probé en Facebook y busqué en la lista de amigos de Patricia. Allí estaba. Daniel Maxwell. La foto de perfil mostraba a un hombre de unos 50 y tantos años, canoso, de complexión delgada, de pie frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. Empecé a pasar sus fotos y se me heló la sangre. Daniel Maxwell parecía que podría ser mi hermano. No eran idénticos, pero se parecían muchísimo. Misma estatura, rasgos similares, estilo de gafas parecido e incluso peinaba lo poco que le quedaba de pelo de la misma forma. Hice capturas de pantalla y se las envié a Gabriel de inmediato. Luego lo llamé. Dime que no estoy loco. Mira a este tipo. Eso es preocupante. Muy preocupante. ¿Dónde lo has encontrado? Preguntó. Es el nuevo novio de Patricia. Lo conoció justo antes de mi cirugía. Gabriel guardó silencio un momento. Esto podría no ser una coincidencia, Roberto, pero tenemos que ser cautelosos. No podemos acusarle sin pruebas. ¿Sabes algo más de él? Solo su nombre y que vive en Valencia. Déjame investigar un poco. Mientras tanto, tus registros telefónicos deberían llegar mañana. Eso nos dirá mucho. Los registros llegaron por email a la mañana siguiente. Imprimí las 68 páginas y las revisé línea por línea. Las llamadas a Patricia que mencionó Judith no estaban allí. Según Movistar, yo solo había hecho 2 llamadas al número de Patricia. El 3 de marzo a las 14:47, duración 1 minuto 43 s, y el 4 de marzo a las 9:12, duración 2 minutos 06 s. Nada más. Llamé a Gabriel inmediatamente. Las llamadas no existen. Según mis registros, solo la llamé 2 veces. Eso significa que alguien suplantó tu número, spoofing, dijo él. Hizo que pareciera que las llamadas venían de ti cuando no era así. Eso es más fácil de probar de lo que crees. Podemos pedir los registros de las torres de telefonía. Si tú estabas en el hospital y las llamadas se originaron en Valencia, lo tenemos. ¿Por qué alguien haría esto? ¿Por qué tomarse tantas molestias? Pregunté. Eso es lo que tenemos que averiguar. Tengo un amigo investigador privado, Marco Valdés, antiguo inspector de la Policía Nacional. Creo que deberíamos contar con él. Marco Valdés se reunió conmigo en una cafetería cerca de mi piso 2 días después. Era un hombre corpulento, de unos 55 años, con los movimientos cautelosos de alguien que ha visto cosas que dejan huella. Le enseñé todo. La demanda, las fotos, el perfil de Facebook de Daniel Maxwell, mis registros telefónicos y la documentación del hospital. Estudió las fotografías durante mucho tiempo, sacando incluso una lupa de joyero para examinar los detalles. Esto es sofisticado, dijo finalmente.
No son instantáneas casuales. Mira los ángulos, la iluminación. Quien las tomó sabía lo que hacía. Querían imágenes claras y utilizables. ¿Crees que alguien contrató a un fotógrafo? Pregunté. Creo que alguien planeó esto con mucho cuidado. Cuéntame sobre Daniel Maxwell. Le conté lo poco que sabía. Marco tomó notas y prometió hacer una investigación de antecedentes completa. 3 días después, me devolvió la llamada. Daniel Maxwell no existe, sentenció. ¿Cómo que no existe? Vi su página de Facebook. Viste una página creada hace 11 meses. La foto de perfil es una imagen de archivo de una agencia de modelos de Madrid. Las otras fotos están robadas de varias cuentas de redes sociales. Daniel Maxwell es una identidad falsa. Me dio vueltas la cabeza. Entonces, ¿quién es él? ¿Con quién está saliendo Patricia? Esa es la pregunta interesante. Contacté con algunos amigos de la policía en Valencia y les pedí que comprobaran si se ha visto a Patricia con alguien que encajara con la descripción. Encontraron algo. Un hombre llamado Kevin Durán, de 58 años, con antecedentes. 2 cargos previos por acoso en Barcelona. Ambos casos se cerraron con acuerdos extrajudiciales. Se mudó a la Comunidad Valenciana el año pasado. Madre mía. Patricia está saliendo con un acosador. Eso parece. Y escucha esto. Durán no se parece en nada al tipo de las fotos ni a ti, continuó Marco. Mide 1,70, es de complexión fuerte, tiene mucho pelo oscuro. Pero tiene experiencia en vigilancia, acoso y manipulación de situaciones. Las piezas empezaron a encajar, pero la imagen que formaban no tenía sentido. ¿Por qué me incriminaría a mí por acosar a Patricia si él es quien sale con ella? Pregunté. Marco se reclinó en su silla. Quizá ella no sepa lo que él está haciendo. Quizá está jugando con los dos. Los acosadores suelen ser obsesivos y paranoicos. Ven amenazas en todas partes. Tú eres el exmarido. En su mente, eres competencia. Pero tú has estado en una cama de hospital, lo que te convierte en el objetivo perfecto. No puedes defenderte. No puedes investigar. Probablemente pensó que simplemente aceptarías un acuerdo, le pagarías el dinero y desaparecerías de su vida para siempre. Tenemos que decírselo a Patricia. Tiene que saber con qué clase de persona está. Todavía no, dijo Marco. Si le alertamos, desaparecerá. Lo que necesitamos es una prueba de que él es el de las fotos. Y creo que sé cómo conseguirla. El plan de Marco era sencillo pero arriesgado. Quería vigilar a Kevin Durán para ver si daba otro paso. Mientras tanto, Gabriel presentó nuestra respuesta a la demanda, incluyendo todos mis registros hospitalarios y las discrepancias en los registros telefónicos. También solicitó una moción para obtener los datos de las torres de telefonía de las supuestas llamadas a Patricia. La respuesta claramente les puso nerviosos. Judith Belmonte llamó a Gabriel 2 días después solicitando una reunión. Nos reunimos en su despacho en Valencia, una torre de cristal con vistas al puerto. Patricia estaba allí, parecía más vieja de lo que recordaba, más endurecida de alguna forma. Judith se sentó a su lado. Y al otro lado de la mesa, un hombre al que nunca había visto antes. 1,70 metros, fuerte, pelo oscuro. Kevin Durán. Este es el compañero de mi cliente, el Sr. Durán, dijo Judith. La ha estado apoyando durante este difícil momento. Mantuve mi rostro neutral, pero el corazón me iba a 1000 por hora. Ese era el hombre que me había estado suplantando, acosando a Patricia mientras hacía que pareciera que era yo quien lo hacía. Y allí estaba sentado, frente a mí, haciendo el papel de novio atento. Gabriel expuso nuestra defensa metódicamente.
registros del hospital, hojas de enfermería, imágenes de las cámaras de seguridad de la planta de recuperación. Los registros telefónicos que mostraban solo 2 llamadas y la imposibilidad de que yo estuviera en varias ciudades estando postrado en una cama. El rostro de Patricia palideció a medida que las pruebas se acumulaban. No dejaba de mirar a Kevin, pero él mantenía una expresión de preocupación y apoyo. Señora Belmonte, dijo Gabriel. Alguien se tomó muchas molestias para que pareciera que mi cliente acosaba a la SRA. Herrera. Alguien que se parece a él, alguien que suplantó su número de teléfono. Esto no es un caso de error de identidad. Esto es fraude de identidad y acoso criminal. Pero no por parte de mi cliente. Eso es absurdo, dijo Judith, pero su voz había perdido su fuerza. Lo es. Nos gustaría solicitar que todas las partes se sometan a un análisis forense, incluido el SR. Durán aquí presente. Si alguien está suplantando a mi cliente, seguro que querrán saber quién es. La expresión de Kevin finalmente se resquebrajó. Solo por un segundo. Un destello de algo oscuro. No veo por qué tendría que someterme a nada, dijo. Yo no soy el acusado de acoso. No, dije yo, hablándole directamente por primera vez. Pero tú eres el que lo hizo. La sala estalló. Judith exigió que retiráramos la acusación. Patricia miraba a Kevin y a mí, confundida y asustada. Kevin se levantó, con la cara roja. No tengo por qué escuchar esto. Patricia, nos vamos. Pero Marco Valdés eligió ese momento para entrar en la sala de juntas. Había estado esperando fuera y Gabriel le había enviado nuestra señal por mensaje. Dejó una carpeta sobre la mesa. Kevin Durán, también conocido como Kevin Marshall, también conocido como Daniel Maxwell. Buscado en Barcelona por 2 cargos de acoso agravado, violó una orden de alejamiento en Hospitalet el año pasado, dijo Marco, y puso una fotografía sobre la mesa. Fotografiado hace 3 días entrando en una tienda de disfraces en Valencia donde compró una peluca gris y unas gafas de montura fina. Patricia soltó un grito ahogado. Kevin salió disparado hacia la puerta, pero Marco fue más rápido. En 3 pasos, tenía a Kevin contra la pared, con el brazo retorcido a la espalda. A través de la pared de cristal de la oficina, pude ver a 2 agentes de la Policía Nacional entrando en el despacho. Patricia no sabía nada, dijo Kevin mientras los agentes le ponían las esposas. Ella no tuvo nada que ver. Yo la estaba protegiendo de ti. Tú eres la amenaza. Tú eres el qué. Yo estaba en una cama de hospital, dije en voz baja. Durante 4 meses. Toda la historia salió a la luz en las semanas siguientes. Kevin Durán había creado el personaje de Daniel Maxwell para acercarse a Patricia. La había investigado en Internet, se enteró de su divorcio y se posicionó como el tipo exacto de hombre del que ella se enamoraría después de años conmigo. Estable, atento, aparentemente exitoso. Pero Kevin tenía una envidia patológica de cualquier persona del pasado de sus víctimas. Ya lo había hecho antes en Barcelona, llevando al exnovio de una mujer al borde del suicidio con un acoso implacable hecho para que pareciera que venía de la propia mujer. Cuando supo de mi cirugía, vio una oportunidad. Hacerme quedar como un acosador mientras yo estaba físicamente indefenso para defenderme. Quería abrir una brecha permanente entre Patricia y yo, asegurarse de que yo nunca volviera a formar parte de su vida. Había contratado a un amigo fotógrafo, alguien que le debía dinero, para seguir a Patricia y tomar fotos en momentos en los que se pudiera ver a alguien parecido a mí en el fondo. El fotógrafo había llevado una peluca, gafas y ropa similar a la mía. Lo coordinaron todo mediante aplicaciones de mensajería encriptada. Pensaron que habían sido muy listos. Lo de la suplantación de llamadas fue aún más sencillo. Existen servicios en Internet que permiten hacer llamadas desde números falsos.
Kevin usó mi número para dejar mensajes de voz cada vez más perturbadores a Patricia, interpretando el papel de un exmarido obsesionado. Patricia los había guardado todos y la policía los confiscó como prueba. En el piso de Kevin, los investigadores encontraron una pared cubierta de fotografías de Patricia. Cientos de ellas, que se remontaban a meses antes de que supuestamente se conocieran. Notas de vigilancia, su horario, sus rutinas, sus lugares favoritos. La había estado acosando mucho antes de presentarse en aquel club de lectura. Los cargos criminales contra Kevin se acumularon. Robo de identidad, acoso criminal, fraude y violaciones de órdenes de alejamiento previas. Su fianza se fijó en 100.000 euros que no pudo pagar. Patricia vino a verme 3 semanas después del arresto de Kevin. Yo estaba haciendo fisioterapia en una clínica cerca de mi piso, recuperando fuerzas poco a poco. Esperó a que terminara mi sesión y me preguntó si podíamos hablar. Nos sentamos en un rincón tranquilo de la sala de espera. Parecía agotada. Voy a retirar la demanda, dijo. Obviamente. Y lo siento, Roberto. Lo siento mucho. Debería haber sabido que tú no. Tú no eres esa clase de persona. Pero las fotos, las llamadas. Todo parecía tan real. Era muy convincente. Me siento tan estúpida. Él sabía exactamente qué decir, lo que yo quería oír, y mientras tanto él estaba. A pesar de todo, empezó a llorar. Sentí lástima por ella. Había sido manipulada tanto como yo, o quizá más. Patricia, esto no fue culpa tuya, le dije. Él ya ha hecho esto antes. Es un profesional de la manipulación. La policía dice que te estuvo vigilando durante meses antes de conoceros. Meses, Roberto. Aprendiéndolo todo sobre mí, planeándolo todo. Es una violación de mi intimidad tan grande. Hablamos durante 1 hora. Realmente hablamos, por primera vez en años. Me contó el miedo que había sentido pensando que yo la seguía, la forma en que eso la hizo sentirse insegura en su propia ciudad. Yo le conté la traición de ser acusado mientras yacía indefenso en una cama de hospital, incapaz de defenderme. ¿Qué va a pasar con él?, preguntó. Gabriel dice que se enfrenta a una pena de prisión seria, respondí. Entre las violaciones previas y lo que hizo aquí, probablemente de 8 a 10 años. Ella asintió lentamente. Bien. Eso está bien. La gente debería estar protegida de personas como él. La demanda se retiró formalmente en septiembre. Gabriel presentó una contrademanda contra Kevin por difamación, robo de identidad y angustia emocional. Probablemente nunca veamos un euro de eso, pero constará en su expediente. Patricia se mudó temporalmente al chalet de su hermana en la sierra. Necesitaba espacio lejos de Valencia y de todos los recuerdos de allí. Ahora intercambiamos mensajes ocasionales. Nada profundo, solo para saber cómo estamos. El matrimonio se acabó y seguirá así, pero ya no somos enemigos. Sobrevivimos a algo juntos, aunque no supiéramos que estábamos en ello al mismo tiempo. Mi espalda está mejorando poco a poco. Ya camino 40 minutos al día y empiezo a pensar en lo que viene ahora. Quizá dar clases de gestión de proyectos de construcción en una escuela técnica, algo que use mi experiencia sin destrozar lo que queda de mi columna. Toda esta experiencia me enseñó algo importante que ojalá hubiera entendido hace años. Cuando alguien intenta destruir tu reputación, puede que la verdad no sea obvia para los demás de inmediato, pero es tu arma más poderosa. La documentación, las pruebas, los hechos. Estas cosas importan más que las emociones o las suposiciones. Patricia creyó a Kevin porque él le dio algo que parecía verdad, pero que algo parezca verdad no es lo mismo que sea verdad. También aprendí que los depredadores como Kevin cuentan con que sus víctimas estén aisladas y sean incapaces de defenderse.
Me eligió como objetivo porque estaba en una cama de hospital, porque pensó que no tendría poder. Lo que no tuvo en cuenta fue que, incluso desde esa cama, yo aún podía reunir pruebas, aún podía construir una defensa y aún podía encontrar a personas como Gabriel y Marco que creían en la verdad. Y esto es algo que les digo a los jóvenes ahora cuando tengo oportunidad. La tecnología puede usarse como arma contra ti. Tu número puede ser suplantado, tus fotos manipuladas, tu identidad robada. Pero esa misma tecnología también crea registros, rastros digitales, señales de torres de telefonía y marcas de tiempo que no mienten. En mi caso, el sistema de monitorización electrónica del hospital, los registros del móvil, las cámaras de seguridad. Todo eso me salvó. La era digital hace que ciertos tipos de acoso sean más fáciles, pero también hace que la verdad sea más difícil de ocultar. Sigo reconstruyendo mi vida a los 61 años, sigo recuperándome y procesando lo que pasó, pero estoy aquí. Soy libre y mi nombre está limpio. Kevin Durant se enfrenta a la justicia y Patricia está a salvo de él. A veces el sistema funciona, pero solo si luchas por ti mismo, lo documentas todo y te niegas a aceptar acusaciones falsas, por muy convincentes que les parezcan a los demás. La verdad tiene un peso que las mentiras no pueden igualar no a largo plazo. Solo tienes que ser lo suficientemente fuerte para aguantar hasta que ese peso incline la balanza a tu favor. Y esa varilla de titanio en mi espalda es un recordatorio permanente de que, incluso cuando la vida te rompe, con el apoyo adecuado y el tiempo suficiente, puedes ser lo suficientemente fuerte como para volver a ponerte de pie. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.